¿Alguna vez has sentido que tus días están marcados por decisiones impulsivas que te llevan por caminos que preferirías evitar? Yo sé lo que es vivir con ese constante peso en el pecho, la ansiedad de querer controlarlo todo y la búsqueda desesperada de validación. En este video vamos a sumergirnos en un tema que, personalmente, me afectó profundamente hasta que descubrí cómo liberarme de esos hábitos que me mantenían estancado. Hace unos años, me encontraba atrapado en un ciclo de preocupación constante por lo que me depararía el futuro. Me encontraba constantemente buscando aprobación en cada paso y acción que realizaba y siendo esclavo de mis propias emociones. Allí cuando, a través del estoicismo, descubrí un camino para romper esas cadenas y encontrar una paz duradera. Si te suena familiar esta sensación de estar atrapado en tus propios patrones destructivos, este video es para ti. Hoy vamos a explorar no solo los 7 hábitos destructivos que debemos erradicar de nuestras vidas, sino también cómo la antigua sabiduría de los estoicos puede ser nuestra guía para la automejora y el crecimiento personal. Así que, prepárate para un viaje hacia la liberación de esos hábitos que nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos. Como seres humanos estamos constantemente tomando decisiones y muchas veces no pensamos en lo impactante que puede ser la toma de decisiones, ya sea como la más simple como levantarte de la cama o una más difícil como ir todos los días al gimnasio. Muchas de estas decisiones son tomadas impulsivamente. Debes de tener en cuenta cada decisión, ya sea impulsiva o consciente, tiene un impacto duradero a lo largo de nuestras vidas, ya sea tanto positivamente como su contraparte. La impulsividad descontrolada en nuestras decisiones puede ser una trampa muy tentadora, en la cual solemos caer sin darnos cuenta, afectando nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Este es uno de los 7 hábitos antiestoicos que exploraremos. La impulsividad descontrolada puede compararse con una chispa que sin previo aviso enciende un incendio que consume todo a su paso. En momentos de impulsividad actuamos sin tomarnos el tiempo necesario para reflexionar, sin considerar las ramificaciones a largo plazo de nuestras decisiones. Esta falta de pausa para evaluar las consecuencias conduce a una serie de resultados desfavorables para nosotros. Imagínate esto. Al no sopesar las implicaciones de nuestras acciones, nos encontramos con relaciones dañadas, ya que nuestras palabras impulsivas pueden herir profundamente a los demás. Las oportunidades valiosas a menudo se desvanecen, ya que nuestras elecciones impulsivas pueden alejar las posibilidades de crecimiento personal y profesional. Y lo que es más significativo, nos enfrentamos a un constante sentimiento de arrepentimiento y culpa, como si estuviéramos cargando con el peso de nuestras acciones impulsivas en nuestros hombros. Este patrón de comportamiento, en el que la impulsividad desenfrenada se convierte en un catalizador para resultados negativos, es algo con lo que muchos pueden identificarse. Las relaciones rotas, las oportunidades desaprovechadas y el peso emocional persistente pueden parecer inevitables cuando cedemos a la impulsividad sin restricciones. Sin embargo, es esencial comprender que este patrón no es irremediable. Los estoicos nos enseñan que la reflexión consciente antes de actuar es la llave que apaga la chispa de la impulsividad. Al tomarnos un momento para considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones, podemos evitar incendios emocionales y construir relaciones más sólidas, aprovechar oportunidades valiosas y liberarnos del peso del arrepentimiento constante. Aquí hay 3 consejos estoicos para lograrlo. La regla de los 3 respiraderos. Antes de tomar una decisión impulsiva, toma 3 respiraciones profundas. Este simple acto te da el tiempo necesario para reflexionar y evaluar las posibles consecuencias. La perspectiva del tiempo. Imagina cómo verás esta decisión dentro de una semana, un mes o incluso un año. Los estoicos nos recuerdan que nuestras elecciones deben resistir la prueba del tiempo. La práctica de la apatía selectiva. No todo merece una respuesta inmediata. Aprender a ser apático selectivamente, es decir, reservar tu energía emocional para lo que realmente importa, es una habilidad estoica que puede transformar tu vida. Séneca. También indago sobre la impulsividad en las decisiones y dejo esta frase que resistió la prueba implacable del tiempo. En la vida, como en el ajedrez, la paciencia y la previsión son los mejores movimientos.
un rey impetuoso es derrotado antes de darse cuenta de su propia imprudencia. La frase de Séneca nos invita a contemplar la vida como un juego estratégico, donde la paciencia y la previsión son nuestras piezas clave. Cuando nos dejamos llevar por la impulsividad, actuamos como un rey impetuoso, moviéndonos sin pensar, y es en ese momento que somos más vulnerables a la derrota. En lugar de ceder ante la imprudencia, cultivamos la virtud de la autodisciplina, dando 3 respiraderos profundos antes de cada decisión, como una estrategia para evitar caer en trampas emocionales. Ahora, hablemos de un hábito que puede parecer inofensivo al principio, pero que tiene el potencial de convertirse en una carga pesada para tu bienestar: la búsqueda excesiva de control. La búsqueda obsesiva de control no solo agota tus energías, sino que también te somete a una constante sensación de ansiedad. Intentar controlar todo a tu alrededor es como tratar de agarrar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Cuando nos sumergimos en la búsqueda constante de control, nos enfrentamos a un dilema intrigante y a menudo desafiante. Paradójicamente, descubrimos que cuanto más nos esforzamos por controlar cada detalle de nuestras vidas, más conscientes nos volvemos de que hay aspectos que, por más empeño que pongamos, escapan a nuestro dominio. Este dilema se convierte en una trampa mental que nos atrapa en un círculo vicioso de ansiedad y frustración. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos instan a abrazar lo que ellos llaman amor fati, un amor apasionado por el destino, que implica aceptar incluso los eventos más desafiantes como parte integral de nuestro viaje. Al reconocer que hay limitaciones naturales en nuestra capacidad de control, los estoicos nos animan a liberarnos de la carga innecesaria de querer dominar cada aspecto de nuestras vidas. La búsqueda desenfrenada de control, tan común en la sociedad actual, puede tener efectos perjudiciales profundos en nuestro bienestar emocional, y es precisamente en este punto donde la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva única y valiosa. Buscar incansablemente el control nos puede llevar a un camino de constante ansiedad y desesperación. Desde la óptica estoica, la ansiedad surge cuando intentamos aferrarnos a situaciones que están más allá de nuestro control. Cuanto más tratamos de dominar el futuro, más nos enfrentamos a la incertidumbre. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera serenidad se encuentra en aceptar lo incontrolable y enfocarnos en nuestras reacciones y decisiones. Esto también nos puede generar una frustración ante los acontecimientos inevitables de la vida. La vida está llena de variables que escapan a nuestro dominio. La frustración emerge cuando insistimos en cambiar lo que ya ha sucedido, o en alterar circunstancias que están fuera de nuestra influencia o en el pasado. En el estoicismo se destaca la importancia de aceptar con calma aquello que no podemos cambiar y concentrarnos en transformar nuestras respuestas frente a ello. La constante lucha por controlar cada aspecto de nuestras vidas puede llevar a un agotamiento mental y emocional significativo. Los estoicos abogan por la administración sabia de nuestra energía, sugiriendo que en lugar de gastarla en cambiar lo inevitable, canalicemos nuestros esfuerzos hacia aquello que está a nuestro alcance modificar, nuestra actitud y perspectiva ante los desafíos. Epicteto, filósofo estoico, vivió como esclavo, pero encontró libertad en su filosofía. Aunque no podía cambiar su situación externa, pudo controlar su perspectiva interna. Su historia sirve como ejemplo poderoso de cómo la búsqueda del control sobre las circunstancias externas puede ser ilusoria, mientras que el control interno sobre nuestra mente es genuino y transformador. Recuerden que la búsqueda excesiva de control puede ser una carga pesada que nos impide disfrutar plenamente de los momentos preciosos de la vida. Los principios estoicos nos ofrecen una perspectiva valiosa para liberarnos de este peso innecesario. Todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas la necesidad de ser aceptados y apreciados por los demás. La búsqueda constante de validación externa puede convertirse en una cadena que limite nuestro crecimiento personal y que el mismo esté condicionado por las expectativas y validación de los demás. En esta sección, exploraremos el hábito de la dependencia de la validación externa. En el marco estoico, las consecuencias de la dependencia de validación externa se manifiestan como una serie de obstáculos que obstaculizan el camino hacia la virtud y la serenidad interior. La autoestima, cuando se basa en la validación externa,
se vuelve frágil y vulnerable a cada cambio en las opiniones de los demás. La firmeza de nuestro autoconcepto se ve socavada, ya que está sujeta a las fluctuaciones de las percepciones ajenas. La dependencia de la aprobación externa alimenta la ansiedad constante, ya que vivimos en un estado de constante evaluación de nuestras acciones y comportamientos a través de los ojos de los demás. Este constante estado de alerta puede generar estrés y desequilibrio emocional. Al depender en exceso de la validación externa, llegamos a percibir nuestra valía personal como algo que solo puede ser confirmado por factores externos. Esto limita nuestra capacidad de reconocer y apreciar nuestro propio valor intrínseco, independientemente de las opiniones ajenas. La validación externa es efímera y sujeta a la variabilidad de las opiniones de los demás. Dependiendo de este tipo de validación, nos volvemos susceptibles a sentirnos desestabilizados y desalentados cuando las percepciones sobre nosotros cambian, lo cual es inevitable en la vida cotidiana. Una vez que hayan explorado sus valores, les invito a practicar la indiferencia frente a la opinión de los demás. Los estoicos enseñaban que nuestro valor intrínseco no está determinado por las percepciones externas, es interno y constante. La próxima vez que se encuentren buscando validación externa, recuerden la práctica de la indiferencia. Pregúntense si la opinión de los demás realmente afecta su autenticidad y alineación con sus valores. Al hacerlo, estarán fortaleciendo su resiliencia emocional. Los estoicos nos impulsa a dejar de depender de la aprobación externa y a dirigir nuestra atención hacia el desarrollo interno. Concéntrense en ser la mejor versión de ustedes mismos, en cultivar la virtud y en vivir de acuerdo con sus principios. Imaginen que sus valores son un faro que los guía en la oscuridad. No permitan que los vientos cambiantes de las opiniones externas apaguen esa luz interior. Al enfocarse en lo interno, encontrarán una mayor estabilidad emocional y un sentido duradero de autoaceptación. En palabras de Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que los acontecimientos sucedan como suceden, y tu vida será serena. Esta sabia frase de Epicteto encapsula la esencia del estoicismo, especialmente cuando se trata del tema de la dependencia de validación externa. La búsqueda constante de aprobación y el deseo de que las cosas sucedan según nuestros deseos son fuentes principales de angustia y ansiedad. Epicteto nos insta a cambiar nuestra perspectiva, a dejar de aferrarnos a expectativas rígidas y aprender a aceptar la realidad tal como es. En la era actual, estamos constantemente inundados con imágenes de un éxito que aparenta perfección en las redes sociales, lo que nos lleva a ser alentados a buscar la perfección en cada faceta de nuestras vidas. En este entorno, es fácil caer en la trampa del perfeccionismo obsesivo. Sin embargo, el estoicismo nos alerta sobre la peligrosa tendencia de buscar constantemente la perfección en nuestras acciones y en nuestra vida en general. Este hábito, lejos de conducir al éxito, puede convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento y bienestar. El estoicismo nos ofrece valiosas lecciones para liberarnos de la tiranía del perfeccionismo y abrazar una mentalidad más saludable, centrada en la mejora continua y la aceptación de nuestras imperfecciones. La búsqueda implacable de la perfección puede actuar como una cadena invisible que nos ata, limitando nuestro crecimiento personal y profesional. Al aspirar constantemente a estándares inalcanzables, nos enfrentamos a una paradoja. Mientras buscamos la perfección, a menudo nos encontramos paralizados, incapaces de avanzar. La parálisis por análisis es una manifestación tangible de este fenómeno. En nuestro afán de perfección, tendemos a sobreanalizar cada detalle, cada paso a dar. Este análisis excesivo no solo consume tiempo valioso, sino que también crea un muro entre nosotros y la acción concreta. Nos quedamos atrapados en el círculo vicioso de planificación infinita, posponiendo la ejecución real de nuestros objetivos. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo abordar el perfeccionismo. En lugar de buscar la perfección absoluta, abogan por la aceptación y la mejora continua. Para los estoicos, la verdadera virtud radica en esforzarse por ser mejores cada día, aceptando las imperfecciones inherentes a nuestra condición humana. En lugar de perseguir una utopía inalcanzable, los estoicos destacan la importancia del crecimiento personal
sobre la búsqueda imposible de la perfección. Entienden que el perfeccionismo obsesivo puede convertirse en una trampa que nos impide avanzar. En lugar de enfocarse en resultados perfectos, abogan por aprender de cada experiencia, incluso de los errores, y usarlos como oportunidades para crecer y mejorar. Así, la filosofía estoica nos ofrece un antídoto poderoso contra los estragos del perfeccionismo. Nos invita a abrazar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y comprometernos con un viaje de mejora constante. Al adoptar esta mentalidad, no solo liberamos nuestro potencial de crecimiento, sino que también encontramos una fuente inagotable de satisfacción en el camino, en lugar de buscarla en destinos ilusorios de perfección. Una de las estrategias fundamentales para superar el perfeccionismo obsesivo, según los estoicos, es la artificación de metas realistas. A menudo, el perfeccionismo surge cuando nos imponemos estándares inalcanzables. El estoicismo nos enseña a definir metas que estén dentro de nuestro control y que sean razonables. Esto nos permitirá centrarnos en el proceso y la mejora personal en lugar de perseguir una perfección utópica. Otra estrategia crucial desde la perspectiva estoica es la práctica constante de la autoaceptación de uno mismo. La filosofía estoica nos insta a reconocer y abrazar nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra humanidad. En el contexto del perfeccionismo obsesivo, esto implica dejar de lado la autocrítica excesiva y aprender a amarnos a nosotros mismos a pesar de nuestras fallas. Por ejemplo, podrías explorar la práctica de la contemplación de la muerte, donde reflexionamos sobre nuestra propia mortalidad, para ganar perspectiva sobre la trivialidad de las imperfecciones en la vida cotidiana. Los filósofos estoicos como Séneca abrazan la idea de que los errores son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En lugar de ver los errores como fracasos, Séneca señaló: erramos por la ignorancia, no por el deseo de errar. Desearíamos ser perfectos, pero hemos nacido para aprender, no para ser perfectos. Esta cita destaca la idea de que la búsqueda de la perfección puede ser un deseo natural, pero Séneca nos recuerda que el propósito de la vida es aprender y crecer. Los errores son oportunidades para adquirir conocimiento y mejorar, y no deben ser vistos como fracasos permanentes, sino como pasos necesarios en el camino hacia la mejora continua. Aprender de los errores, según los estoicos, implica analizarlos objetivamente, extraer lecciones valiosas y utilizar esa información para mejorar en el futuro. La preocupación constante por el futuro es otro mal hábito que la mayoría de las personas tiene y que el estoicismo nos advierte. Este hábito se termina convirtiéndose en una carga, un peso invisible en nuestros hombros, afectando nuestro presente y limitando nuestras posibilidades de crecimiento personal. Los estoicos creían que nuestra felicidad está intrínsecamente conectada con cómo abordamos el presente. Adentrándonos en las enseñanzas de la filosofía estoica, encontramos a Epicteto, un maestro sabio que ilumina nuestro camino hacia la autenticidad y la serenidad. Él nos recuerda que nuestras emociones, nuestras decisiones y, por ende, nuestra felicidad están directamente ligadas a lo que está bajo nuestro control. La preocupación, entonces, por aquello que escapa a nuestro dominio, según Epicteto, es un ejercicio fútil y agotador. La filosofía estoica no nos dice que ignoremos las responsabilidades o dejemos de planificar. Más bien, nos anima a discernir entre lo que podemos cambiar y lo que no. En palabras sencillas, nos invita a abrazar la realidad tal como es. Epicteto nos ofrece el antídoto contra la parálisis de la preocupación desmedida en nuestras vidas: enfocarnos en el presente. Mientras el futuro es incierto y el pasado inalterable, el presente es donde realmente tenemos influencia. Esta es una joya de sabiduría que nos ofrece la filosofía estoica. La clave de la felicidad radica en dirigir nuestra atención hacia lo que está sucediendo aquí y ahora. Aquí es donde la sabiduría de los estoicos, Séneca, nos brinda una joya filosófica: la práctica del amor fati. En lugar de sucumbir a la ansiedad anticipada, los estoicos nos invitan a abrazar el concepto de amor fati, que significa amar nuestro destino. Séneca, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos enseña que aceptar y abrazar todo lo que la vida nos presenta, incluso las situaciones aparentemente adversas, es clave para la paz interior.
Imagina transformar esa preocupación constante en una apreciación consciente de cada aspecto de tu vida, incluso de aquellos que inicialmente podrían parecer desafiantes. Amor fati implica no solo aceptar lo inevitable, sino encontrar la belleza en ello, convertir cada experiencia en una oportunidad para crecer y evolucionar. Al aplicar este principio estoico, nos liberamos de las cadenas de la preocupación excesiva. La preocupación constante por lo que está por venir puede paralizarnos y nublar nuestro juicio. Los estoicos nos enseñan que el futuro es incierto y en lugar de temerle, debemos aprender a vivir con él. La ansiedad por lo que vendrá nos impide disfrutar del momento presente y nos ata a escenarios que pueden no llegar a suceder. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, nos dejó un legado invaluable: la voluntad de aceptar. Nos invita a adoptar una actitud de apertura y serenidad frente a lo inevitable. Imagina la paz interior que surge cuando dejas de resistirte a lo que no puedes cambiar y decides aceptarlo con gracia. La voluntad de aceptar no es rendición, es empoderamiento. Nos permite liberarnos del peso innecesario de la resistencia y encontrar fuerza en la adaptabilidad. Al comprender y aplicar estos principios estoicos, no solo abordamos la preocupación por el futuro, sino que también ganamos una nueva perspectiva para enfrentar cualquier desafío. La serenidad proviene de vivir el presente con sabiduría estoica. En nuestra travesía por la vida, a menudo nos encontramos con desafíos y adversidades que, por instinto, buscamos evitar. La comodidad de la rutina y la seguridad aparente nos seduce a dar pasos cuidadosos, evitando cualquier obstáculo que pueda perturbar nuestro equilibrio percibido. Sin embargo, en esta huida de los desafíos, podríamos estar perdiendo más de lo que ganamos. La filosofía estoica, con su perspectiva única, nos ofrece la sabiduría de que, en el corazón de cada desafío, yace una oportunidad para descubrir tu verdadera fortaleza. ¿Qué significa esto para aquellos que eligen esquivar los desafíos? Imagina un río que fluye suavemente entre las llanuras, siempre evitando las colinas y montañas que podrían ralentizar su curso. En este intento constante de evitar desafíos, el río se pierde las lecciones talladas en las rocas y la oportunidad de esculpir su propio cauce con la fuerza acumulada. De manera similar, al evitar desafíos, perdemos la oportunidad de descubrir la verdadera profundidad de nuestra fortaleza interior. Cada desafío es una piedra preciosa en bruto, una oportunidad para pulir nuestras habilidades, para forjar la resiliencia que solo puede surgir de enfrentar las tormentas de la vida. La evitación de desafíos puede proporcionar un breve alivio, pero a largo plazo nos priva de la oportunidad de explorar nuestras capacidades más allá de los límites autoimpuestos. Es en la confrontación con lo desconocido, en la superación de obstáculos aparentemente insuperables, donde hallamos la auténtica joya de nuestra fortaleza. Cada desafío es un espejo que refleja nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y crecer. Séneca lo expresó de esta manera: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida nos ha sido concedida con generosidad, lo suficientemente larga para realizar grandiosas hazañas, siempre y cuando la empleemos sabiamente. Este pensamiento nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo y a reconocer la inmensa oportunidad que la vida nos ofrece. La percepción del tiempo en la filosofía estoica se revela como un recurso precioso que, lejos de ser escaso, se malgasta con frecuencia en preocupaciones innecesarias y distracciones triviales. Séneca nos insta a contemplar la vida como una extensión generosa, suficientemente larga para emprender grandes logros si utilizamos cada momento con sabiduría y siempre desafiando la adversidad que se nos presente. Desde la perspectiva estoica, enfrentar los temores y desafiarlos con valentía no solo es un acto de valentía, sino una manera de maximizar el uso de nuestro tiempo. Cada miedo superado, cada desafío abordado, se convierte en una inversión en nuestra propia evolución personal. Piensa en Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien convirtió las presiones del liderazgo en una escuela de autodisciplina y paciencia. O en Séneca, cuyo exilio forzado se transformó en un periodo de introspección, dando lugar a obras filosóficas atemporales. Estos no son solo ejemplos del pasado. Sus vidas son testimonios vivos de cómo superar obstáculos no solo fortalece,
sino que también enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En la cosmovisión estoica, el miedo al fracaso actúa como una fuerza paralizante. Nos detiene en seco, impidiendo que enfrentemos los desafíos que podrían ser el catalizador de nuestro crecimiento. Evitar desafíos puede ofrecer una sensación temporal de comodidad, pero desde la perspectiva de los estoicos, esta comodidad es ilusoria. Nos mantiene estancados, impidiendo el desarrollo de la resiliencia y la sabiduría que solo provienen de enfrentar la adversidad y los malos momentos. La resiliencia se erige como el bastión inquebrantable del estoicismo, un arte milenario de forjar fortaleza en medio de la adversidad. La resiliencia, desde los días de Séneca hasta nuestra era moderna, se ha erigido como un pilar fundamental para fortalecer nuestras mentes frente a los inevitables desafíos que enfrentamos. Todos hemos experimentado momentos en los que nuestras emociones toman el control, llevándonos por caminos que luego lamentamos. En esta sección, vamos a explorar cómo dejar que las emociones irreflexivas gobiernen nuestras acciones. Va en contra de los principios estoicos y cómo podemos cultivar un mayor autocontrol emocional. Las emociones irreflexivas constituyen respuestas automáticas y descontroladas ante situaciones que impactan nuestra esfera de control emocional. En el marco estoico, estas reacciones se perciben como obstáculos para el ejercicio de la razón y la manifestación de la virtud. Es fundamental comprender que, desde la perspectiva estoica, las emociones no son inherentemente negativas. Sin embargo, cuando se permiten que dominen nuestras respuestas sin reflexión, pueden convertirse en obstáculos que obstaculizan la búsqueda de la sabiduría y la excelencia moral. Desde la filosofía estoica, se sostiene que ceder ante el gobierno descontrolado de las emociones puede desencadenar decisiones impulsivas que contradicen nuestra sabiduría innata y valores fundamentales. Esta desconexión con la razón puede generar arrepentimiento y acarrear consecuencias negativas a largo plazo. Al actuar impulsivamente bajo la influencia de las emociones irreflexivas, nos exponemos a tomar caminos que no están alineados con nuestra verdadera naturaleza y, en consecuencia, nos alejamos de la autorrealización. En el contexto del estoicismo, la prosoche emerge como una práctica esencial de autoobservación constante. La prosoche implica la vigilancia continua de nuestros pensamientos, emociones y acciones, permitiéndonos reconocer las emociones en sus fases iniciales. Esta conciencia temprana posibilita una respuesta más consciente y reflexiva a las situaciones emocionales, evitando caer en la trampa de las reacciones automáticas. En el corazón de esta filosofía se encuentra la noción de indiferencia hacia aquello que escapa a nuestro control. La indiferencia estoica no significa una apatía total, sino más bien una aceptación serena de lo que no podemos cambiar. Epicteto nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de los eventos, mientras que Marco Aurelio destaca la importancia de ser como el promontorio contra el cual las olas continuamente rompen, pero él sigue firme y desafía a todas las tormentas. La maestría en el autocontrol emocional no es un destino, sino un viaje constante de automejora. Aquí te presento estrategias prácticas que, cuando se implementan de manera gradual, fomentan el desarrollo continuo del autocontrol emocional. La meditación, especialmente la atención plena, es una herramienta poderosa para cultivar la conciencia y la serenidad. Dedicar incluso unos minutos al día para meditar puede fortalecer la conexión mente-cuerpo y proporcionar un espacio para observar las emociones sin ser arrastrado por ellas. La reflexión regular sobre las acciones del día permite evaluar cómo hemos aplicado los principios estoicos en situaciones cotidianas. Esta práctica consciente nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y ajustar nuestro enfoque para un mayor alineamiento con nuestros valores. Introducir gradualmente principios estoicos en la vida cotidiana es clave. Establecer metas alcanzables y comprometerse con pequeños cambios diarios crea un impulso sostenible hacia el autocontrol emocional. En nuestra travesía por explorar los principios estoicos para el autocontrol emocional, hemos desentrañado las verdades fundamentales que pueden transformar la forma en que navegamos por las aguas tumultuosas de la vida. La indiferencia sabia hacia lo incontrolable, el arte de la reflexión antes de actuar y la aplicación constante de estrategias prácticas
son herramientas valiosas que el estoicismo nos ofrece. Al adoptar estas enseñanzas, no solo nos liberamos de la esclavitud de emociones irreflexivas, sino que también forjamos un camino hacia una vida más serena y alineada con nuestros valores fundamentales. Al recordar las palabras de Epicteto, quien nos insta a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, descubrimos un poder transformador que yace en nuestras respuestas y acciones. Ahora te invito a dar el siguiente paso en tu viaje estoico hacia la templanza emocional. ¿Te gustaría profundizar en cómo la templanza estoica puede ser el faro que guía nuestras acciones? Haz clic en el video que aparece en la pantalla final. Descubrirás estrategias adicionales y ejercicios prácticos para cultivar aún más la fortaleza interior. No olvides suscribirte para no perderte futuros videos que te guiarán en tu camino hacia una vida más estoica y plena. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu participación enriquece nuestra comunidad estoica. Gracias por unirte a nosotros. Hasta la próxima.